El trayecto sobre la fosa de las Marianas es descabellado. Si de pronto se evaporara el agua del océano, su barco descendería hasta la friolera de 10.9 kilómetros. Incluso más descabellada es la geología de esta región. ¿Cómo pudo la Tierra formar aquí una geometría tan abrupta y profunda? Aquí tiene un dato que le sorprenderá. Unos 200 kilómetros al este de este punto más profundo, se encuentra una cadena de 15 islas exactamente paralelas a la fosa, denominadas Islas Marianas. De un lado, una profunda fosa, del otro, un conjunto de islas. Ahora, ¿puede adivinar cómo pudo formarse la fosa de las Marianas? Sí, está en lo correcto. Existe únicamente la posibilidad de que se produzca una colisión entre dos placas tectónicas, específicamente, una placa altamente densa, colisionando con otra menos densa. Examinemos este crucial proceso detalladamente. Millones de años atrás, la enorme placa del Pacífico, que avanzaba hacia el oeste, colisionó con la placa de Mariana, más pequeña. Cuando chocaron, la placa del Pacífico fue forzada a doblarse y sumergirse bajo la placa de Mariana, que era más ligera y flotaba más. En este movimiento, se puede ver que la placa de Mariana se dobla hacia adentro y se dirige hacia abajo, lo que provoca que se hunde en un ángulo muy pronunciado. La fosa de las Marianas es la ubicación física exacta de esta colisión. El proceso por el cual una placa se hunde bajo otra se conoce como subducción. Se trata de una profunda cicatriz en forma de V en el fondo oceánico, generada cuando la placa del Pacífico se dobla y se sumerge en el manto terrestre. De este modo se originó la fosa más profunda del planeta. A continuación, vamos a explorar cómo se forjaron las Islas Marianas. Conforme la placa del Pacífico se hundía, arrastraba consigo agua marina y sedimentos empapados. Esta placa se sumergió cientos de kilómetros en el manto caliente. Pero lo que resulta sorprendente es que, al internarse en el manto, la roca de la placa subducida se derritió mucho antes de lo previsto. El motivo es la presencia de agua y sedimentos atrapados en la roca. Ello disminuyó la temperatura de fusión de la roca. A este fenómeno se le conoce como fusión por flujo. Se parece mucho a cómo la sal disminuye el punto de fusión del hielo. Ahora, esta roca fundida recientemente es más caliente y menos densa que el material que la rodea, así que se eleva y entra en erupción en el fondo marino de la placa de las Marianas. Con el paso de millones de años, las erupciones repetidas de lava y ceniza construyeron una inmensa montaña submarina. Al ser enormes estas erupciones, la cima de uno de estos volcanes submarinos termina por romper la superficie del océano. Es así como se originaron las Islas Marianas, que están perfectamente curvadas y son paralelas a la fosa de las Marianas. En el extremo del sur de la fosa de las Marianas encontramos un punto excepcionalmente profundo, el abismo Challenger. ¿Por qué de repente esta región es tan profunda comparada con otras partes de la fosa? Según los científicos, en el extremo sur de la fosa la placa subductora se rompió. A causa de ello, esta porción perdió el apoyo del resto de la placa. Al carecer de ese apoyo lateral, la parte desgarrada queda efectivamente en caída libre a través del manto. Desciende verticalmente en un ángulo mucho más pronunciado que el de las zonas de subducción normales. Este descenso vertical tan pronunciado genera una forma de V mucho más profunda en el fondo de la fosa. Ahora toca introducirse en una fase apasionante del video, las expediciones humanas al Challenger Deep, en la fosa de las Marianas, y las tecnologías extremas que aplicaron. En 1960, Jacques Piccard y el teniente Don Walsh realizaron la primera expedición. Ellos emplearon una tecnología muy interesante para la nave. Su diseño era similar al de un batiscafo. Poseía dos componentes principales, un enorme flotador en la parte de arriba y una esfera diminuta para la tripulación en la parte de abajo. A fin de lograr la flotabilidad, no se puede recurrir al aire comprimido, ya que sería aplastado. En vez de eso, el Trieste empleó un flotador enorme, de 15 metros de largo y paredes delgadas, lleno con 320.000 litros de gasolina de aviación. Dado que la gasolina es más ligera que el agua, suministra la flotabilidad positiva que se necesita para elevar la embarcación. Esta embarcación disponía de una técnica ingeniosa para que la presión de la gasolina fuera la misma que la del agua del mar circundante. Conforme la embarcación descendía, los ingenieros dejaron entrar agua del mar a través de esta tubería. Al ser el agua más densa, siempre se deposita en el fondo y, por supuesto, no se mezcla con la gasolina. La presión elevada del agua incrementó también la presión de la gasolina.
Así pues, durante todo el trayecto se garantizó que la presión del océano y la del interior de la embarcación fueran iguales. La próxima parte principal de este diseño es la esfera, la cabina de la tripulación. Se trataba de la única parte de la nave que verdaderamente tenía que resistir la presión. De hecho, la esfera era una fortaleza con 13 centímetros de grosor de acero forjado de alta resistencia. Su diámetro interno era de solo 1.93 metros, escasamente suficiente para que le cupieran 2 hombres sentados. Para sumergirse, la tripulación inundó los tanques y acarrió 9 toneladas de bolitas de hierro contenidas en 2 grandes tolvas mediante electroimanes. El descenso tardó 4 horas y 47 minutos. En el fondo, la tripulación solo pasó 20 minutos, en los que observaron un famoso pez plano. Ahora los biólogos marinos dudan de que se tratara de un pepino de mar. Para volver a subir, simplemente el piloto pulsó un interruptor para cortar la alimentación de los electroimanes. Esto soltó las bolas de hierro y la nave, que ahora flotaba gracias a su flotador de gasolina, inició su lento ascenso hacia la superficie. El ascenso tardó 3 horas y 15 minutos. El segundo llegó 52 años después, de la mano de James Cameron. Él deseaba ser el primer hombre en alcanzar en solitario el fondo del Challenger Deep. La nueva embarcación, el Deep Sea Challenger, fue totalmente rediseñada. Se concibió para descender y ascender con rapidez, maximizando así el tiempo en el fondo. El Deep Sea Challenger fue construido con una nueva espuma patentada. Esta espuma, de una resistencia increíble, absorbía el 70% del volumen del submarino. Asombrosamente, el mismo material contribuyó a que el submarino flotara. Resultaba más ligero que el agua e incluso más ligero que la gasolina. En realidad, los investigadores se vieron obligados a desarrollar una nueva espuma denominada IsoFloat, capaz de soportar la increíble presión del abismo Challenger, pues todas las espumas que había hasta entonces fracasaban bajo esa presión. Pero la espuma no solo se utilizó en el submarino, sino que constituyó la estructura principal del mismo. En este diseño también se incorporó una esfera. Al ser Cameron un piloto en solitario, la esfera era mucho más pequeña. Su sistema operaba siguiendo el mismo principio de lastre, aunque con una tecnología más moderna. Este submarino transportaba un lastre de 450 kilogramos de acero. Si bien el Trieste solo podía ascender y descender, el Challenger disponía de 12 poderosos propulsores eléctricos cargados de aceite que le conferían una movilidad tridimensional total en el fondo marino. El descenso tardó solo 2 horas y 36 minutos. Cameron se quedó 3 horas en el fondo, filmando en 3D y tratando de usar un brazo manipulador para tomar muestras. ¿En realidad usó el brazo manipulador? Pues bien, eso puso una enorme decepción para el equipo, a pesar del éxito de la misión. La presión agobiante de la fosa de las Marianas estropeó una línea hidráulica. Dicha línea hidráulica era la que controlaba un brazo manipulador robótico destinado a recoger rocas. Cameron perdió la capacidad de manejar el brazo y no pudo recoger rocas de la fosa de las Marianas. El hallazgo de la fosa de las Marianas es sorprendente. En 1875, la tripulación del HMS Challenger fue testigo de un océano sin fondo. El 23 de marzo de 1875, el barco navegaba por el Pacífico Occidental, al suroeste de Guam. La tripulación paró para llevar a cabo un sondeo de rutina. Consistía en un método primitivo para determinar la profundidad, que se efectuaba bajando una cuerda con un peso al océano. Conforme bajaban la cuerda, ésta seguía y seguía, y seguía. Al final, el peso tocó fondo después de liberar una cuerda de 8.184 metros de longitud. La tripulación estaba atónita. Simplemente habían encontrado el punto más profundo del océano que el hombre conocía en ese momento. La fosa continuó siendo un misterio durante más de 75 años. Ya en 1951, el HMS Challenger 2 acudió al lugar, en esta ocasión equipado con tecnología de sonar. Se registraron casi 11.000 metros de profundidad. De ahí que el punto más profundo de la Tierra adquiriera ese nombre en honor al HMS Challenger 2. Al fondo de la fosa de las Marianas, la presión asciende a más de 1086 bares, casi 1000 veces la presión atmosférica. Esto equivale a poner un elefante sobre un pulgar. A tanta profundidad no llega la luz solar, y además, la temperatura del agua se sitúa constantemente justo por encima del punto de congelación, normalmente entre 1 grado centígrado y 4 grados centígrados.
En la fosa de las Marianas parece imposible que haya vida. Oh, ¿vio eso? Un pez de apariencia extraña dentro de la fosa. Aquí tenemos al pez caracol de las Marianas, la estrella absoluta de la fosa y el pez que vive a mayor profundidad que se haya descubierto jamás. Estos peces se han visto nadando a una profundidad de 8.178 metros. El punto más profundo, el abismo Challenger, se encuentra dominado por microbios y amebas unicelulares gigantes llamadas xenofióforos. En la zona Hadal vive el pez caracol de las Marianas. El pez caracol de las Marianas come crustáceos diminutos parecidos a camarones. En esta zona existen más criaturas interesantes. Mire el pulpo Dumbo. Las otras criaturas interesantes de la fosa son los anfípodos gigantes y el bentocodón. En esta imagen se muestran distintas criaturas que habitan en la fosa de las Marianas conforme a la profundidad. Puede que les surja la duda de por qué estos animales no se aplastan instantáneamente. Se debe a una sencilla razón: no son huecos. Cualquier submarino que esté lleno de aire o un pulmón humano se aplasta debido a la enorme diferencia entre la baja presión interior y la alta presión exterior. Por el contrario, las criaturas de las profundidades marinas están formadas casi por completo por agua. La presión dentro y fuera de sus cuerpos es la misma, así que no hay una fuerza neta que los aplaste. Esto significa también que estas criaturas no poseen espacios llenos de gas como los pulmones humanos. De otro modo, se comprimirían y colapsarían instantáneamente. Tal vez se pregunte cómo es posible que estas criaturas puedan orientarse sin luz. Se apoyan fundamentalmente en otros sentidos distintos a la vista. La mayoría cuenta con líneas laterales muy desarrolladas, órganos con los que pueden percibir pequeños cambios en la presión del agua y vibraciones, permitiéndoles captar la presencia de depredadores o presas que se mueven cerca. Si quiere hacerse una idea de la profundidad de la fosa de las Marianas, imagine la siguiente comparación. La altura del Everest es de 8.849 metros, el punto más alto del planeta Tierra. Si tomáramos el Everest y lo colocáramos, con la base hacia abajo, en el Challenger Deep, su cima ni siquiera rozaría la superficie del agua. La cima del Everest quedaría a más de 2 kilómetros por debajo de la superficie del agua. En Internet circula la especulación generalizada de que la fosa de las Marianas constituye un tesoro de minerales de tierras raras, pero en realidad no se ha identificado públicamente ningún yacimiento significativo de minerales de tierras raras en la fosa de las Marianas para su explotación minera. La discusión generalizada en torno a los minerales de tierras raras del fondo marino se centra a menudo en otras partes del Océano Pacífico, en su mayoría a una profundidad de entre 4.000 y 6.000 metros. Como ejemplo, la isla Minamitori y la zona Clarion-Clipperton. La isla Minamitori es zona económica exclusiva de Japón. En ella se ha confirmado la existencia de un masivo yacimiento de lodo rico en elementos de tierras raras. Respecto a la zona Clarion-Clipperton, esta vasta extensión del fondo del Océano Pacífico entre Hawái y México se encuentra cubierta de nódulos polimetálicos. Se trata de rocas del tamaño de una patata que son ricas en magnesio, níquel, cobalto y cobre, y que también poseen elementos de tierras raras. No obstante, es preciso señalar que tanto la zona de la isla Minamitori como la zona Clarion-Clipperton se hallan aún en la fase de exploración, ensayo y regulación. En ninguna de las dos ubicaciones se ha iniciado aún la explotación a escala comercial. Numerosos misterios sobre la fosa de las Marianas han sido descifrados por los científicos, pero todavía queda uno por resolver. ¿La fosa de las Marianas actúa como un ladrón de agua? A continuación, le explicamos el misterio. Los investigadores de la Universidad de Washington y la Universidad de Stony Brook analizaron minuciosamente el movimiento de las placas tectónicas. Se centraron principalmente en la zona hidratada que se hunde hasta el manto. Según su estudio, la roca hidratada se extiende 32 kilómetros por debajo del fondo oceánico. En sus cálculos se demostró que penetra en el manto 3 veces más agua de lo que se pensaba. De algún modo, esta agua debería alcanzar de nuevo el océano. La única opción para ello son las erupciones volcánicas. Y aquí está el problema. Según los estudios, el agua que sale de las erupciones volcánicas es mucho más baja que la que absorbe el manto. ¿Dónde va el agua que queda? Para los científicos, esto sigue siendo un misterio. Si desea visualizar la profundidad de la fosa de las Marianas, por favor, siga esta interesante animación. Para mi canal, el apoyo de Patreon lo es todo.
Por favor, no se olvide de visitar mi página de Patreon hoy mismo.